Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por darnos ese privilegio de estar con ustedes en este día a través de Teleradio América para todo el mundo, el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV y Super TV 55 en Santiago para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, este es un programa reflexivo. Es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente responsable. Este no es un programa para agradar ni para desagradar. Es un programa para acompañar a la sociedad dominicana en todo lo relacionado con su presente y su porvenir. Gracias de verdad por estar con nosotros. Miren, quiero comenzar el programa de hoy, que tiene temas que me parece que pueden ser interesantes. Quiero comenzarlo con una reflexión hoy, visto el panorama que noto, panorama mediático. Digamos que yo tengo calidad para hablar, no es porque tenga o no tenga algún nivel de influencia en la sociedad dominicana, especialmente en la comunicación, sino porque tengo muchos años en el oficio y la mayoría de los dominicanos sabe quién soy yo con mis defectos y probablemente con algunas virtudes. Sin embargo, por mi propia formación, por mi propio entrenamiento, puedo analizar una realidad determinada, llegando cercano a la objetividad. Y hoy yo quiero decirle a ustedes que a mí me preocupa la comunicación dominicana. Así le llamamos para identificar al conglomerado de nosotros, los periodistas y los comunicadores. La verdad es que yo no le pongo mayor énfasis a los influencers, a los influencers que nacen como influencers. Hay periodistas que derivan en influencers por su tremenda penetración a través de los medios de comunicación. Pero globalmente es preocupante y le voy a decir por qué. Nosotros nos dividimos vamos a ponerlo desde el 1979, en la época del inicio de una democracia formal, pero vamos a ir un poco más atrás, a los 6 años últimos, 4 años, últimos del presidente Joaquín Balaguer, desde esa época para acá. Nosotros tenemos, y ya están desapareciendo por razones biológicas, una generación de periodistas que la primera se fue por razones de persecución política del gobierno o del Estado, la primera. Muchos periodistas veteranos de esa época fueron a Nueva York a lavar baños, a trabajar en distintas cosas, ser taxistas, y algunos lograron incluirse en medios de comunicación. Una segunda camada de periodistas se fue del país por razones económicas. Desde el final del gobierno del presidente Balaguer, o vamos a decir, desde el final del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, hasta el retorno de los liberales, del PRD y del PLD, una camada importante de periodistas se fue del país y se fueron por razones económicas, se fueron porque estaban pasándola mal en la República Dominicana, porque aunque había un tipo de represión todavía política, estaba disminuyendo y se podía sobrevivir en el país desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, pero no así de la economía. Igual que 3 millones de dominicanos, casi 3 millones de dominicanos que están fuera del país, especialmente en los Estados Unidos, ahí hay una gran
camada, repito, de periodistas. Muchos tienen ya su familia hace tiempo ya que se han asentado en distintas cosas. Algunos de ellos han trabajado hasta en el sector salud, otros han sido muy buenos taxistas, otros han estado en negocios de bodegas y otros han logrado, los menos, seguir siendo periodistas en Nueva York, fundamentalmente en Nueva York, en New Jersey y en Nueva Inglaterra, fundamentalmente. Por ahí todo el este de los Estados Unidos. Fíjense que la primera camada fue por razones políticas, represión política. La segunda fue por temas económicos. Y todavía, hasta los otros días, muchos periodistas se fueron a vivir a Estados Unidos porque creyeron que el sueño americano podría tocarlo a ellos. Incluso muchos de esos colegas que trabajábamos en esos tiempos en los medios de comunicación como reporteros, insistieron en que yo me fuera con ellos. Yo dije, no, yo espero que ya yo he asentado familia, yo no voy a dejar mi familia para irme a aventurar. Realmente yo lo que tenía era miedo al porvenir, no era que no tenía las necesidades como elemento para justificar un exilio económico de decenas de miles, centenares de miles de dominicanos que lo hicieron en esos tiempos, incluyendo los 4 años últimos del presidente Balaguer. Muchos periodistas nos dedicamos, bueno, a la capacitación, al entrenamiento, caminamos profesionalmente en áreas afines al periodismo, como las relaciones públicas, como la asesoría técnica, algunos participamos en funciones relativamente importantes en el gobierno y ahí está. ¿Qué pasa ahora? Señores, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que podemos participar en los bacanales oficiales, para llamarlo así, y también de la iniciativa privada. Y hemos llegado hasta a embriagarnos. Somos adictos. Por eso terminamos extorsionando o simplemente sirviendo de manera indecente, perdónenme la expresión, a distintos intereses. Depende de quién esté. No nos interesa, no tenemos nombre, ni apellido, ni nada que nos interese, ni causa, ni nada. El que esté en ese momento ofreciendo beneficios tangibles, nosotros estamos ahí. De repente nosotros vemos aquí, le estoy diciendo yo hoy a ustedes con el corazón en la mano, estamos viendo a la República Dominicana y al pueblo dominicano huérfano de una defensa adecuada, consistente de sus intereses medulares, con cualquier gobierno, no este. Ya esto que yo le estoy diciendo venía gestándose desde los gobiernos liberales del PRD y del PLD. Es más, quien lo entiende de esa manera es el propio gobierno del presidente Balaguer en sus tiempos, cuando estaba saliéndose de la represión. De hecho, nos regaló el edificio del Colegio de los Periodistas, nos los amuebló, a cambio de que nosotros convirtiéramos una ley, que era la ley de colegiación, en un mamotreto y que es hoy el Colegio de Periodistas. De hecho, lo que nos dijo es, mire, le vamos a perdonar sus vidas. Ya no va a haber más Orlando Martínez, más Marcelino Vega, no se preocupe, más represión, más clubistas asesinados, pero a cambio de eso vamos a preservar su vida dándole dinero o prebenda.
ahí nos dieron a todos nosotros. Yo me quiero incluir porque no quiero que esta reflexión se vea como una situación de otra naturaleza. Yo participé como directivo principal en la captación y distribución de apartamentos de invivienda para los periodistas. Era mi deber porque yo era el secretario general del comité del distrito del entonces, ¿era el colegio o era el Sindicato Nacional de Periodistas? Ahora no recuerdo. Y nosotros, desde Antonio Guzmán nos dio en Cancino Segundo, creo que fueron como 20 apartamentos. Y lo primero que hizo la directiva fue una resolución que ningún directivo podía aspirar a uno de esos apartamentos. Y muchos colegas recibieron, y algunos todavía los tienen, sus apartamentos. Entonces comenzaron dándonos apartamentos a todos nosotros. Luego nos llevaron a las relaciones públicas. Yo fui relacionador público de varias instituciones, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas, la Lotería Nacional, varios. Incluso en la Fiscalía ejercía, en adición a mis funciones, ejercía también la coordinación con la prensa. Eso eran los gobiernos, trabajábamos y manteníamos nuestra familia. Ahora, nunca nos pidieron, eso queremos decirle, que fuéramos esclavos de todo lo que hiciera o dijera el gobierno. Yo quiero decirle a ustedes que desde 1984 hasta ahora, yo siempre he trabajado en el periódico El Nacional. Y la cuestión de los intereses que uno podía tener en ese momento, el conflicto de intereses, se resolvía de la siguiente manera. Yo no trato temas de la lotería, si trabajaba en la lotería o si trabajaba en el Ministerio de Trabajo o si estaba en el Ministerio de Finanzas o en cualquiera, o en el CEDOPEX, donde no, lo trataba otro compañero. Pero yo tampoco le decía al director, ni podía hacerlo, ni me atrevería a hacerlo, decirle, mire, aquí hay una nota, yo necesito que usted me ayude en esto. No, no. La lotería la criticaban, el que sea, no importa. Y yo tuve muchas discusiones con Radamés Gómez Pepín porque él quería que yo le diera, o sea, que yo informara la reacción de la lotería sobre un tema. No, no, hablé con el administrador o con el ministro de Trabajo. Cuando yo estaba en la Secretaría de Trabajo me desenfundaba el traje de periodista y me ponía el de relacionador público, de asesor en toda materia de comunicación de ahí. Ese desdoble no era correcto, pero tenía una razón, para no irme para los Estados Unidos. Y tenía una razón, el que yo dormía tranquilo porque mi conciencia no estaba sucia. Como la mayoría de nosotros que trabajamos en ese tiempo, la mayoría de nosotros. Claro que nosotros teníamos que velar por la buena imagen de la institución, pero no a cambio de una entrega total de nuestra conciencia al gobierno de turno. Hoy ha cambiado. Hoy los periodistas queremos ser corporativos. Nos agenciamos una silla, una mesa, un micrófono, una cámara adelante, que es automática, la ponemos a funcionar y de ahí opinamos a favor o en contra, dependiendo de la dependedura. O hacemos un programa y iniciamos ataques, y de repente estamos, no, miren, eso se arregló, eso está nuevecito, no hay problema. Miren, yo no me voy a avanzar más. Yo lo que quiero decirle a quienes sobrevivimos a los años, 30 años, 40 años, nosotros tenemos la responsabilidad de ser un faro, todavía hoy. Sí tenemos la responsabilidad de llevar la comida a nuestra casa, pero como decía Juan Bosch, el fogón de la casa tiene que encenderse de manera digna. Hoy es un día que yo le digo a ustedes que hoy, este mismo día, es una vergüenza ser periodista en este país. El día de hoy, no el día de
hoy como un día de tiempo, no. En las 24 horas de hoy, lo que yo veo hoy, me avergüenzo ser periodista, por hoy. Ojalá que mañana yo recupere mi vergüenza propia y la ajena. A quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Vámonos a un cambio. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por quedarse con nosotros y por conectarse con este programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Una reflexión que siempre hago con ustedes en este día. Miren, el apagón tuvo un costo aproximado, me refiero al apagón general de hace unos días, ¿verdad? Tuvo un costo aproximado de $200 millones. Es importante que se entienda eso, es importante que uno critique o que uno llame la atención por un incidente de esta naturaleza, que no pase como que no, no, sí, estamos ahí, bueno, este es el segundo, no hay problema. O llamarle la atención a quienes criticaron o a quienes se aprovechan para criticar esto, diciéndole, ustedes no deben hacer eso, porque los incidentes pasan y no. Los errores no están para que ocurran. Los errores ocurren por una situación que no debió ser, que las autoridades están investigando. Lo que usted puede decir no es una situación intencional, pero una imprevisión sí puede ser. Como al efecto fue el anterior, un operador de una de las instalaciones eléctricas de alto voltaje, puso una cosa donde no era, se fue el país entero. Esta vez fueron 15 horas en algunos lugares, la otra vez fueron 9. Entonces, eso no puede ocurrir. Y fíjense que tampoco tiene que haber un resabio de cancelar a la persona que estaba ahí por su imprudencia. El director de la antigua OPRE fue cancelado, probablemente con mucha razón, porque eso de usted no tener la planta de un servicio tan vital como el del Metro de Santo Domingo, no tenerla en condiciones de operar en situación de emergencia y que ni siquiera se había cambiado se dejó dañar el combustible y demás. Bueno, creo que el presidente hizo bien. Sin embargo, el presidente tuvo que sentar en primera fila al señor Santos, que era el director de la OPRE, y reconocer que él trabajó y que él ayudó a que se materializara ese proyecto que se llama la línea 12 del metro. Fíjense. Ahora, ¿quién repone los $200 millones que se perdieron en unas 15 horas de apagones de manera aleatoria? Porque algunos sitios llegó 5 horas después, algunos sitios llegó a las 3 y tanto, otros a 5. El presidente de la República dijo que a partir de las 5 se restablecería. Pero el presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora de Electricidad dijo que a la medianoche. Y todavía el otro día en algunos lugares no había llegado luz. De manera que ese fue un infortunio, un incidente infortunado que nos causó a nosotros una pérdida de $200 millones, que no merece el olvido. Ya Joel Santos, el ministro de Energía y Minas, ha dicho que en esta semana se va a resolver, se va a decir qué pasó en esa situación, qué fueron las causas. Ya se sabe que hubo una explosión en el tramo Jainamosa-Villaduarte del tendido de alta tensión del sistema de distribución eléctrico. Veremos a ver, pero lo que hay que arreglar es para que esto no ocurra, no debe ocurrir. Y además nos da pie para decir que el sistema eléctrico en la República Dominicana todavía es un problema muy serio. A pesar de que por un lado ya nosotros decimos que vamos a tener tanta electricidad sobrante que estamos en capacidad de suplir a Puerto Rico. Ojalá. Ahora, la misión es suplir adecuada y eficientemente a la República Dominicana. Qué bueno que podamos ser sobrantes para los generadores de electricidad en sus distintas versiones, sea a través de generada por combustible o sea generada
por el sol o por los vientos. Pero la verdad es que hay que buscar la manera de que ese déficit del subsector eléctrico, que representan en promedio más de $1.000 millones anuales en transferencias desde el sector público al sector generador por las pérdidas acumuladas en las distribuidoras, eso tiene que buscársele un bajadero. Ya, eso no debería ser. Lo dijo el ministro de la Presidencia, ya eso es inaceptable. No quiere decir que mañana no vamos a pagar un centavo por el déficit. Quiere decir que nosotros tenemos todos los días y el de la fiesta de guardar, trabajar en esa dirección, en reducir el déficit de su sector eléctrico, que está alrededor de un 36 a un 40%, no ha bajado de ahí. No ha bajado de ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección, porque ¿qué puede hacer el gobierno? Por ejemplo, si se pudiera ahorrar $500 millones anuales en transferencia al subsector eléctrico para paliar los déficits. Es mucho lo que se hace con $500 millones si se invierten en capital y no en pérdidas, en redimir pérdidas. Pero bueno, la noticia que le tengo que dar a ustedes es que ese apagón general costó $200 millones según técnicos consultados por el periódico El Caribe. Que a propósito de economía, señores, es bueno que le demos seguimiento a la economía. Hay algo aquí que yo quiero señalárselo a ustedes. El Banco Central de la República mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25. Quiere decir que hay una estabilidad relativa del comportamiento de la economía dominicana que se refleja a través del a través del valor de la tasa de referencia con la cual el Banco Central le pone control a las tasas que los bancos comerciales nos ofrecen a nosotros, tanto la tasa pasiva como la tasa activa. Probablemente usted ahora, si va a tener un inmueble, si va a hacer una hipoteca a un inmueble, usted va a tener que pagar un 13%, que es la diferencia que hay entre la tasa de referencia que formula el Banco Central, la tasa pasiva, que es la que el banco le da a usted por usted colocar sus recursos en esa institución bancaria, y la tasa activa, que es la que el banco le cobra a usted cuando le hace un préstamo de cualquier naturaleza. Quiere decir que entre 5.25 caminamos al 13 en la tasa real, la tasa que recibe la economía. Pero bueno, ¿qué es lo que le quiero yo resaltar ahora? A mí me parece positivo. El Banco Central señaló que la economía en el mes de enero tuvo un crecimiento de 3.5%. El mes de enero es un mes muy pesado para fines de evaluación del crecimiento del indicador mensual de actividad económica, pero tuvo un 3.5%, correcto. Eso es lo que indica, según los técnicos del Banco Central y de don Héctor Valdés Alviso, es que la economía dominicana podría tener un crecimiento, o sea, mantendrían las expectativas de que el crecimiento de la economía estaría alrededor del 4% o en torno al 4%. Esa es una buena noticia porque ya organismos internacionales lo han señalado en 4 o 4.5% el crecimiento de la economía. Pero la inflación, que fue al final de año en 4.98%, comenzó como a subir, y el Banco Central lo atribuye a los fenómenos meteorológicos que ocurrieron durante el año, que encarecieron algunos productos de origen agropecuario e incidieron en la canasta de evaluación de la inflación. Entonces, el Banco Central dice que todo lo que el estudio que han hecho del comportamiento de la economía indican que posiblemente la inflación se coloque
está ahora en el rango mayor de la meta del Banco Central. Es decir, la meta del Banco Central es 4% hasta 5%, en ese rango. Esa es la meta que el Banco Central tiene para la inflación. Como está en 4,98, está en el rango superior. El Banco Central cree que a final de año va a estar en el rango medio. ¿Cuál es el rango medio? 4,50. Alrededor de ahí debería estar por ciento en proporción al producto la inflación. Entonces el Banco Central nos da noticias alentadoras, llamémosle así, en torno al crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto para este año. Considera que va a estar en torno al 4%, que hay garantía de eso, y en torno a la inflación, que dice que va a estar en el rango medio de la meta del banco emisor. Eso es importante que todos nosotros que queremos hacer algún negocio, que queremos los empresarios, saber por dónde marcha la economía. Señores, Cuba, uno siente como mucha pena cuando uno no es solidario, cuando un pueblo como el nuestro no es solidario. No quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con el régimen cubano o que no estemos de acuerdo. Quiere decir que uno no puede ver a un pueblo sufrir tanto cuando los motivos son exógenos, fundamentalmente exógenos. Cuba está sufriendo un acoso terrible, que es el veto al ingreso de petróleo a la isla. Ahora el presidente Donald Trump acaba de disponer que ingrese petróleo, un poco de petróleo, pero solo para el sector privado cubano, porque hay instituciones internacionales que tienen operatividad en Cuba que requieren petróleo. Entonces él dice, solo eso, no lo pueden comprar el gobierno, no lo aceptan, tiene que ser contratado por el sector privado. De manera que el gobierno cubano se arreglará para que el sector privado le diga, mira, compra más de lo que tú necesitas. Llamemos al sector privado a ese sector emergente en Cuba que tendrá esa disponibilidad. Pero ¿qué pasa? Acaba de ocurrir un incidente. Una lancha rápida y se internó en aguas territoriales de Cuba. La patrullera cubana que interceptó esta lancha, por un megáfono le llamaba, se acercaba para interrogar a los tripulantes de esa lancha rápida que violó el espacio marítimo cubano. Entonces le respondieron a tiro, la lancha les respondió, la lancha patrullera, con un saldo de 4 muertos, 6 heridos de los que iban en la lancha, y el oficial comandante de la lancha rápida cubana también herido. Ese acontecimiento ojalá no sea motivo para una situación de mayor presión sobre Cuba. Cuba está agonizando, Cuba se está apagando, y aún así ese pueblo está resistiendo. Cada quien, ese pueblo tiene 60 y tantos años resistiendo de esa manera. Si usted está del lado de lo que dicen que es una gran dictadura, pues se la respeto. Si usted está del lado que dicen que es un gobierno revolucionario, que tiene su tipo de democracia como son esos tipos de gobiernos, también se lo respeto. Ahora yo lo que estoy diciéndole a ustedes es que duele mucho ver a un pueblo sufrir hambre, sufrir apagones, sufrir falta de medicina, hospitales cerrados. Es una situación sumamente difícil la que vive Cuba en este momento. No es atendido, digamos que no es correcto que una potencia diga, nosotros creemos que esa es una dictadura y por consiguiente nosotros vamos, y que es peligrosa, y por consiguiente nosotros la vamos a ahogar hasta que o se muere o atiende nuestras órdenes. Fíjense cómo el presidente Donald Trump llamó en su informe a la nación del día jueves, el miércoles o el martes. Fíjense cómo llamó a Venezuela, a cuyo presidente capturó
junto con su esposa y lo tiene en una cárcel de Estados Unidos. Nuestros aliados y socios que nos ofrecen 500,000 barriles diarios de petróleo. Bueno, vámonos a un cambio, señores. Muy bien, mis amigos, muchas gracias por estar con nosotros en A Rajatabla. Este programa también tiene unos años, para que ustedes sepan. Este programa probablemente ya está pasando los 20 años en el aire. Un gran orgullo, es uno de mis programas preferidos y yo espero que de ustedes también. Muchas gracias por este programa, que lo he convertido en un espacio reflexivo por las razones que he expuesto en otras ocasiones, que no vale la pena seguir comentando. Ahora yo le quiero decir a ustedes esto, señores, para que ustedes vean por dónde marchan las cosas. El gobierno de Haití, llamémosle el gobierno, que tiene un solo funcionario que no es legítimo tampoco, porque fue dejado ahí por la presión de los Estados Unidos, pero muy bien, por cierto, la presión, y del gobierno dominicano, que también dijo que había siquiera que dejar al primer ministro, pero nada ha servido en términos de gobernanza en Haití. Haití es el caos. De repente, todos los dueños de las mismas bandas armadas, que son la élite, llamémoslo empresarial si se quiere, la élite empresarial, que son los dueños, cada uno tiene sus bandas preferidas para defenderse del otro, y las bandas se han liberado entre ellas mismas y atacan entonces al Estado y al pueblo, que es lo que está pasando en Haití. Bueno, esos grupos de empresarios de repente han llegado a un acuerdo y han dicho, y políticos, claro, empresarios y políticos, han llegado a un acuerdo y dicen, vamos a celebrar elecciones el 30 de agosto, como si tuvieran herramientas, posibilidades, pero ya dieron el 30 de agosto y se acabó. Pero no solamente eso, fíjense esto, 542 millones de dólares de los dineros de donantes internacionales dirigidos a mitigar la miseria del pueblo haitiano. Esa gente dispusieron que fuera dirigido a fortalecer la seguridad fronteriza con la República Dominicana. Miren qué vaina esa. Oigan bien, 542 millones de dólares, que muy bien puede ser en despejar las vías, comprar medicina, comprar comida, no. ¿Cómo se fortalece la seguridad en 392 kilómetros cuadrados con un país que ya del lado nuestro tiene un nivel de seguridad óptimo, con equipos militares, con equipos tecnológicos y demás? O sea, Haití se va a poner a la altura de la República Dominicana. ¿Qué va a hacer? Va a comprar tanques, vehículos blindados, muchas ametralladoras, muchos guardias en la zona fronteriza para invertir en dos compañías, obviamente, ustedes entenderán, ¿verdad? ¿Para qué? Para decirle al pueblo haitiano que el enemigo principal está en la frontera, que puede venir para este lado, para el lado haitiano, que hay que fortalecer del lado de los vecinos, hay que fortalecer esa frontera. ¿Con qué la van a fortalecer? Van a comprar armas en Miami, con los 542 millones de dólares que la comunidad internacional le ha entregado para que mitiguen la miseria del pueblo haitiano. Miren, señores, no se puede bregar con esa gente, no hay forma. Este programa respalda plenamente cada vez que el presidente compre, aunque sea una bala, para cubrir la frontera, para proteger la frontera. No, con esa gente no se puede nada. Con la claque dirigente de Haití, no con el pueblo haitiano, que voy a hacer una explicación casi de inmediato en torno a la independencia nacional para que el sanbenito de que nosotros somos antihaitianos no siga prevaleciendo. Nosotros lo que somos es dominicanos. Nosotros lo que protegemos es la independencia y la soberanía nacional. Nosotros no atacamos nada de Haití, pero nos defendemos de lo que
somos y debemos ser hoy y por siempre, que es un pueblo soberano y un pueblo independiente. Dicho esto, ustedes me pueden entender que lo inverosímil, lo estúpido, pero no es ningún estúpido, es para ganar dinero y para provocar situaciones de disputa entre República Dominicana y Haití, porque la seguridad es seguridad material y seguridad tecnológica. Si hay una cámara puesta en la frontera del lado dominicano, ellos pondrán otra cámara puesta en la frontera del lado haitiano. ¿Para defender qué? ¿Para impedir que los dominicanos ingresemos a Haití o para impedir que los haitianos ingresen a la República Dominicana? ¿Qué? No tienen que ayudarnos en eso. Nosotros no vamos a dejar entrar a los haitianos a la República Dominicana bajo ningún concepto. Cualquier gobierno duraría menos que una cucaracha en un gallinero. Se instala en la República Dominicana cualquier tipo de refugio o de gracia de esa para recibir a los inmigrantes haitianos en condiciones de emergencia que se dé por cualquier situación de un país que no tiene control de nada. Sus autoridades no tienen control de nada. Entonces, eso es la verdad. Nosotros estamos radicalmente opuestos a eso. Y lo digo de esa manera, como ustedes me escucharon decir, porque es indudable que una administración como la administración del presidente Donald Trump, que considera junto con su secretario de Estado o su canciller que todo el mundo y especialmente América Latina le pertenece, si ese Consejo de Seguridad Social de Estados Unidos dice un día, pero ven acá, ese problema, vamos a sacar 1 millón de haitianos y mandarlo a la República Dominicana para que se baje la cosa, un gobierno que está peleando todavía suspender los beneficios migratorios que tienen 350,000 haitianos en los Estados Unidos. Cuando lo cancelen eso, si lo logran que terminen de cancelarle ese beneficio migratorio, ese estado migratorio, permiso para trabajar y demás, y comiencen a mandar haitianos que obviamente lo van a hacer con mucho gusto para Haití, ¿qué ustedes creen que va a pasar en términos de presión migratoria? Miren esa foto. Esa foto es para ingresar al mercado binacional. Imagínense lo que supondría si es huyendo que andan, valga el término que acabo de usar. Entonces, en ese sentido, la frontera está suficientemente y tal vez necesite mayor resguardo todavía. Ahí no se puede jugar. ¿Cómo usted puede jugar si hay 12 millones de haitianos en Haití? Que casi el 90% está, dice las Naciones Unidas, están en condiciones de dificultades alimentarias, no encuentran qué comer y tiene una claque que no encuentra ya más que robar, partida de ladrones, todos, la claque dirigente haitiana. Entonces, no, ya, ahora ganan 542 millones de dólares para resguardar la frontera con República Dominicana. Son unos abusadores, señores, son unos abusadores y por tanto nosotros no podemos hacer otra cosa que resguardar la frontera del lado dominicano a como dé lugar, no importa, a como dé lugar, eso que no quepa la menor duda. Ahora, a los que nos llaman antihaitianos, que acabo de responderle que lo que somos es muy dominicanos, yo quisiera aprovechar este tiempo para resaltarle a ustedes, decirle, este viernes se conmemora el 192 aniversario de la independencia de la República Dominicana. La manipulación histórica ha pretendido poner ese hecho como sin mayor trascendencia. Un grupo de patriotas del Santo Domingo Español se fue a la Puerta del Conde, imagínense la Puerta del Conde donde se anda a caballo, que es Puerta de la Misericordia, perdón. Imagínense ese tramo de calle, de tierra y todo, y que Ramón Matías Mella, viendo vacilación y eso, toma un trabuco y ¡bum!, que se oye alrededor de lo que es la ciudad, que era eso. Y entonces, no. Juan Pablo Duarte fundó la Trinitaria cuando tenía 25 años de edad. Imagínese usted, diga, si usted tiene más de eso, ¿qué haría yo con 25 años?
Pero, ¿qué haría usted en un país que ya es una metrópoli? Su ciudad capital es una metrópoli. Su Gran Santo Domingo es una gran metrópoli de las Antillas, la mayor de las Antillas. No, no. Estamos hablando de un territorio que solamente tenía 200.000 habitantes, el 90% descalzo, y con una miseria ancestral quiere decir de siglos, desde la colonia, miseria, nada más miseria, siglos de miseria. Y sin embargo fundó el partido político más novedoso de América Latina. No lo hizo Bolívar, no lo hizo O'Higgins, no lo hizo Martí, no lo hizo nadie. El partido más novedoso, la Trinitaria, puesto así. En 1938 fue. Quiere decir que 6 años después, con un manejo adecuado de dirección política, Duarte logró el episodio de separación de Haití. Quiero yo resaltar mucho eso, separarse de la dominación haitiana y declarar la independencia y fundar un Estado, el Estado Nacional de la República Dominicana, con su bandera, con su himno, con su bandera, perdón, todavía no teníamos el himno. Y eso es una obra duartiana, es una obra de los padres de la patria, es una obra de los trinitarios y es una obra de la generación de jóvenes que no eran anti-haitianos, eran jóvenes liberales influenciados por una política, por una ideología humanística, oigan bien, humanística, succionada, adoptada por Duarte de sus viajes a Europa y América. De manera que tengan en cuenta eso. Entonces nosotros no somos anti-haitianos, nos separamos. No somos anti-haitianos porque Duarte llegó y los trinitarios llegaron a participar en la política, en los procesos de reforma de Haití. Haití tuvo que tener primero una guerra de emancipación, que quiere decir emanciparse de la esclavitud que le imponía el imperio francés. Después declararon la independencia en 1804, fundaron el Estado haitiano. Nosotros no tuvimos que hacer eso, sino que nosotros nos separamos de Haití, la separación de Haití, y fundamos la República Dominicana. No hay un solo hecho que nos diga que fue por razones racistas, que no queríamos estar. De hecho, uno de los padres de la patria es un mulato llamado Francisco del Rosario Sánchez. De manera que no nos vengan con ese San Benito de que nosotros no queremos saber de los haitianos por negro. No, no. Nosotros quisiéramos que a los haitianos les fuera muy bien. Ahora, nosotros somos dominicanos, eso queremos señalarle. Y por eso, en el día de hoy, yo le estoy pidiendo a ustedes con mucha vehemencia que ustedes mañana, hoy mismo, saquen su bandera, colóquenla en la puerta de su casa, en su negocio, donde quiera que ustedes estén, la bandera de la República Dominicana. Nosotros no podemos ser menos que Puerto Rico, que ha sido vehemente con su gentilicio. Yo soy boricua. Pues miren, yo soy dominicano, con mucho orgullo. Cuando voy a Boca Chica, cuando voy a San Francisco de Macorís, a Santiago, a donde quiera, yo me siento ser un dominicano con mucho orgullo. Yo no quiero ser estadounidense, ni noruego, ni belga, ni de nada. Yo soy dominicano. Así todos tenemos que decir, somos dominicanos. Que los haitianos, nosotros no, bueno, los haitianos están del otro lado. Eso fue un accidente de la historia que ya ustedes la conocen, las devastaciones de Antonio Osorio, ya ustedes conocen cómo dejaron esa zona sin protección, cómo fue ocupada y posteriormente porque España no tenía fortaleza. España era de las naciones imperiales la más pobre de Europa, de la Europa de entonces, porque llegó tarde a la revolución industrial y por consiguiente tuvo que ceder esa parte a Francia, la parte oeste de la isla. Y Francia lo que hizo fue que contrataron los franceses esclavos africanos para llevarlo a Haití y poner una de sus colonias más ricas a base de la esclavitud. De manera que nosotros
no somos antihaitianos, somos dominicanos. Señores, vamos a ayudar a la gente de Gaspar Hernández. Con las lluvias ha habido muchos problemas. El gobierno debería estar, tiene que estar hoy mismo en Gaspar Hernández y en toda la zona que han sufrido inundaciones a causa de los fuertes aguaceros que han caído sobre esa zona. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. ¡Viva la República Dominicana! Nosotros somos dominicanos de pura cepa. Hasta la próxima semana, señores, en otro programa A Rajatabla.